Hola, ¿qué tal? Te saluda Vinicio Guerrero. Bienvenido a este tercer video del curso de los 5 errores fatales que comete la mayoría de las personas al tratar de dirigir una empresa, al tratar de dirigir una organización, al tratar de dirigir un grupo de personas trabajando en network marketing o cualquier grupo de personas que tengan un objetivo común y claro. Ya vimos cuál era el primer error fatal, que era no desarrollar un liderazgo. Ya vimos cuál era el segundo error fatal, que era no motivar. Y ahora vamos a hablar de lo que es el tercer error fatal, que es de vital importancia que lo conozcas. ¿Por qué? Porque el tercer error fatal es no crear el ambiente ideal para que los objetivos se cumplan. La mayoría de las personas le dejan a la suerte el ambiente en el cual se va a desarrollar esa organización. Y cuando hablo de ambiente, ojo con esto, no me refiero exclusivamente al ambiente físico, es decir, no me refiero simplemente a la temperatura, a la iluminación, al color de las paredes, no. Aunque eso es algo que se incluye, quiero que tú pienses en una idea mucho más amplia de lo que es el ambiente. Por ejemplo, en el ambiente laboral se incluye cuáles son los pensamientos de las personas que trabajan dentro de esa organización, cuáles son los ideales de las personas que trabajan dentro de esa organización, cuáles son las metas, cómo hablan, cómo se visten, cómo se relacionan entre ellos, y esas son los elementos que componen lo que es el ambiente laboral. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que debe de tener tu empresa? ¿Cuáles son los elementos o cómo deben estar conformados los elementos de tu organización? Es decir, ¿alguna vez te has preguntado cómo debería de hablar la gente en tu organización? ¿Alguna vez te has preguntado cómo debería incluso vestir la gente en tu organización? ¿Alguna vez te has preguntado cómo deberían de relacionarse entre ellos? Porque esto es importantísimo. Cuando yo tenía 15 años trabajé en una empresa que hacen hamburguesas que se llama McDonald's. Y cuando yo trabajaba en McDonald's, incluso antes de contratarnos, nos hacían que nos aprendiéramos un manual así de grueso en el que venían detalles de cómo deberíamos nosotros de hablar, de cómo deberíamos de vestirnos, de cómo debíamos portar el uniforme, de cómo, por ejemplo, nosotros teníamos una instrucción muy clara, que cuando alguien nos hablaba para cualquier cosa, nosotros teníamos que hacerle saber a esa persona que la habíamos escuchado diciéndole gracias. No podíamos decirle otra cosa como ya te escuché, o no podíamos decir otra cosa como sí, ya te oí, o ahorita voy, o ahorita lo hago. No, si nosotros nos pedían cualquier cosa, un compañero, nosotros teníamos que responderle gracias. Y esa persona nos respondía gracias otra vez. Y esos son detalles importantes, ¿sí? En McDonald's nos decían qué teníamos que hacer con nuestro tiempo libre, que no había, por cierto. ¿Por qué? Porque nos decían ahí, siempre hay algo que hacer. Si tú terminas de hacer una cosa, encuentra una nueva actividad, pero no te quedes ahí parado, no te quedes sentado. Siempre hay algo que hacer. Y eso es un indicador, eso es una instrucción, perdón, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo libre. Nos decían a qué horas había que llegar. Por ejemplo, si tu jornada empezaba a las 3 de la tarde, tú no podías llegar a las 2:30. ¿Por qué? Porque eso era demasiado temprano y ibas a tener 30 minutos ahí en los que ibas a estorbar a los que estaban trabajando o los ibas a distraer. Entonces nos decían a qué hora teníamos que llegar y a qué hora, cuánto tiempo podíamos permanecer en la tienda después de finalizada nuestra jornada laboral. En ese momento, te voy a confesar algo, en ese momento me parecían medidas exageradas. Decía yo, ¿cómo es posible que nos digan cómo hablar, cómo vestirnos, a qué horas llegar, a qué horas irnos? Me parecía exagerado, pero ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque ahora sé que como tú haces las pequeñas cosas, lo haces todo. Como tú haces algo, lo haces todo. Y el secreto para crear el ambiente laboral ideal está en los detalles.
en mostrarle a la gente los detalles para poder, con ese, vamos a decir, con la suma de esos detalles, es como vamos a llegar a nuestra meta. Entonces, es tarea del líder, atención en esto, crear el ambiente ideal, crear las instrucciones para desarrollar un ambiente ideal en donde las personas puedan enfocarse y puedan mantener la concentración en una actividad o en un trabajo específico que sea en pro de la meta por la que estamos trabajando juntos. Nada que quede fuera de esa meta tiene por qué realizarse dentro de la organización. Entonces, es importantísimo darle la instrucción a la gente de que pongan atención especial en los detalles. Crear el ambiente ideal es algo que definitivamente tienes que hacer si deseas lograr el éxito en tu proyecto, en tu organización. Tú tienes que saber qué es lo que se requiere y qué es lo que las personas deben hacer para poder darles esas instrucciones. Evita ignorar cómo debe ser el ambiente ideal, porque te voy a decir algo, esto es algo muy sencillo y muy simple, pero la mayoría lo ignora y lo desconoce. Entonces, te mando un fuerte abrazo. Por lo pronto es todo. Nos vemos en un próximo video. Asegúrate de terminar esta serie de videos, de terminar este curso, si tu objetivo es tener éxito en tu organización. Recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.